Desvío mortal. Hace ya varios años, cuando la vida parecía transcurrir con la rutina de una existencia solitaria, viví una experiencia que hasta el día de hoy me hiela la sangre. Mi nombre es Lucía, madre soltera de un pequeño de 4 años llamado Samuel, y aquella noche en la que emprendí un viaje por una solitaria carretera en el sur de México se convirtió en la pesadilla más real que he vivido. Era pleno invierno y la noche se extendía con un manto de nubes espesas y un frío que se colaba en cada rincón. Había recibido un encargo laboral en un pequeño pueblo de Chiapas, un destino casi olvidado en los mapas, y sin tener a nadie que cuidara de Samuel, me vi obligada a llevarlo conmigo en el coche. El viaje, que prometía ser simplemente otro trayecto rutinario, se tornó en algo mucho más siniestro. Aproximadamente a las 7 de la tarde, mientras transitábamos por una carretera que parecía perderse en la inmensidad de la nada, noté que el ambiente se había vuelto inusualmente opresivo. El motor rugía en un silencio casi cómplice y la única compañía era el temblor de mis manos sobre el volante y el constante latido de mi corazón. Samuel, en su inocencia, se mostraba inquieto, jugando con sus manos y observando la penumbra que se alargaba a cada lado del camino. De repente, noté que mi pequeño me miraba con una expresión extraña, sus ojos reflejaban algo inexplicable. Fue entonces cuando, entre el murmullo del viento, escuché una risa suave y casi imperceptible, como la de un niño, que provenía de lo profundo del monte cercano. Mi mente se llenó de dudas y, aunque instintivamente quise reprimir el pánico, sentí que algo no andaba bien. Al detener el coche en un pequeño descampado, escogí un sitio lo suficientemente apartado para que Samuel pudiera hacer sus necesidades con seguridad. El lugar estaba rodeado de una densa vegetación y la oscuridad parecía esconder secretos que jamás hubieran de ver la luz. Mientras yo me aseguraba de que mi hijo estuviera cómodo, la risa volvió a sonar, pero esta vez se mezcló con un murmullo sutil que parecía invitarme a mirar hacia el bosque. Samuel, con una sonrisa en el rostro, parecía absorto en algo invisible para mis ojos. Su risa se volvió más persistente y, aunque en mi interior se gestaba un temor irracional, traté de mantener la calma. Con movimientos lentos y vacilantes, me giré para observar lo que mi hijo señalaba, y allí, en la penumbra, noté una figura tenue que se desvanecía entre los árboles. No era posible que fuera Samuel quien reía solo. Algo más, algo que no pertenecía a este mundo, se mostraba ante nosotros. Mi instinto me impulsó a acercarme para investigar, pero antes de poder dar un paso, una sensación escalofriante recorrió mi cuerpo. Sentí, sin lugar a dudas, un tirón en mi cabello, como si dedos invisibles se aferraran con fuerza brutal, dejándome un dolor punzante. El terror me paralizó por unos segundos eternos y comprendí que aquello no era obra de mi imaginación. Con el corazón desbocado, recogí rápidamente a Samuel y subí de nuevo al coche. Encendí las luces y, con manos temblorosas, arranqué en dirección contraria a la escena, aunque algo en mi interior me obligaba a no olvidar lo vivido. Mientras conducía, el ambiente se transformaba. La carretera, antes familiar, se había convertido en un laberinto de sombras y figuras que parecían danzar en el reflejo del parabrisas. Cada kilómetro recorrido intensificaba el misterio de aquella noche y el frío se volvía más intenso, como si la propia atmósfera quisiera advertirme de un peligro inminente. Al pasar por un tramo donde la carretera se curvaba bruscamente, vislumbré una luz parpadeante a unos metros del camino. Al acercarme, descubrí una pequeña lápida medio oculta entre la maleza. Una cruz oxidada y desgastada se erguía junto a ella, casi como un triste recordatorio de un destino olvidado. Con el corazón en un puño, detuve el coche para iluminar la inscripción con la linterna que siempre llevo en emergencias. Allí, grabado en la piedra, aparecían el nombre Elena y una fecha que marcaba el trágico final de una niña de apenas 5 años. El impacto de la revelación me dejó sin aliento. ¿Podría ser que la figura que Samuel había visto y que había jugado en la oscuridad perteneciera a esta pequeña Elena, condenada a vagar eternamente por esa solitaria vía? Mientras mis pensamientos se debatían entre el horror y la compasión, recordé la inocente insistencia de mi hijo, que parecía comunicarse con esa presencia invisible, como si en su mundo no existieran las barreras entre la vida y la muerte. El viaje prosiguió, pero la atmósfera había cambiado de forma irreversible.
Cada vuelta, cada curva, cada árbol al costado de la carretera parecía susurrar secretos oscuros. La sensación de ser observada era constante. En varias ocasiones, al mirar de reojo, creí ver destellos que se desvanecían rápidamente en la oscuridad. La risa infantil, leve pero persistente, se entremezclaba con el silbido del viento y el eco de mis propios temores. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que el terror de aquella noche no se limitaba a la experiencia física. Era una mezcla de emociones y recuerdos, una amalgama de dudas que me hacía cuestionar la realidad de lo ocurrido. ¿Había sido mi mente, fatigada y asediada por el miedo, la que había creado esa imagen fantasmagórica? ¿O, acaso, la presencia de Elena era real, un alma en pena atrapada en un destino ineludible? Mientras las horas se desvanecían y la carretera se extendía interminable, el silencio del vehículo se llenó de un peso abrumador. La presencia de esa niña parecía intensificarse con cada minuto. Cerré los ojos en un intento desesperado por encontrar algo de paz, pero el eco de aquella risa y el recuerdo del dolor en mi cabello se resistían a ser olvidados. La sensación de impotencia me abrumaba, y cada vez que el coche se detenía por un semáforo o una señal, mi mente se sumía en un abismo de pensamientos oscuros. El frío de la noche, implacable, parecía querer borrar cualquier rastro de vida y sustituirlo por una eterna penumbra. La carretera se volvía una especie de purgatorio, un lugar donde el tiempo se detenía y el destino se entrelazaba con lo paranormal. La figura de Elena, inerte en la lápida, se había convertido en un símbolo de un pasado trágico y de la incertidumbre de lo que yace más allá del velo de la muerte. Finalmente, tras horas de angustiosa conducción, la silueta de un pequeño pueblo emergió en el horizonte. La llegada a ese refugio, en apariencia seguro, contrastaba brutalmente con la pesadilla vivida. Sin embargo, incluso al bajar del coche en el frío amanecer, el recuerdo de la noche no me abandonaba. Caminé por las calles con la sensación de ser observada, de que en cada sombra se escondía el eco de aquella presencia inefable. En un modesto café, mientras trataba de recomponerme, me percaté de que en cada reflejo del cristal se dibujaban sombras que no correspondían a los presentes. El ambiente, a pesar de la luz del día, parecía impregnado de una melancolía inexplicable, como si la tragedia de Elena y la noche de terror siguieran latentes en cada rincón del pueblo. Con el paso de los años, he intentado enterrar aquella experiencia en el olvido, pero los recuerdos persisten como cicatrices imborrables en mi alma. Cada vez que conduzco por carreteras desiertas o cuando el viento susurra a través de los árboles, el temor resurge con fuerza, recordándome que aquella noche el velo entre la vida y la muerte se hizo más delgado de lo que jamás imaginé. No sé si lo que viví fue una manifestación real de lo paranormal o si mi mente, asediada por la soledad y el cansancio, proyectó mis miedos en aquella oscura noche. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el horror que experimenté fue tangible y dejó una marca indeleble en mi ser. Esa noche, en aquel desvío mortal, la realidad se desdibujó y se mezcló con lo inexplicable, recordándome que hay caminos que jamás deberíamos recorrer y secretos que es mejor dejar en la oscuridad. Hoy, al relatar estos hechos, siento que mi voz tiembla y mi interior se revuelve en una mezcla de temor y resignación. No busco piedad ni compasión. Mi intención es simplemente compartir la verdad de una experiencia que, aunque inverosímil para algunos, para mí es tan real como el frío de aquella noche. Samuel, ahora ya crecido, apenas recuerda lo ocurrido, pero yo no puedo olvidar el eco de aquella risa, el dolor punzante y la incesante sensación de haber sido tocada por algo que trasciende la vida. Cada vez que el crepúsculo se asoma en el horizonte y la soledad de la carretera se instala de nuevo, revivo aquella pesadilla. El recuerdo de Elena, la niña que perdió su vida en ese lugar olvidado, se entrelaza con el mío, convirtiéndose en un oscuro recordatorio de que el destino puede ser tan implacable como un desvío inesperado. En el silencio de la noche, cuando el mundo se sumerge en la penumbra, a veces creo percibir la tenue figura de esa niña, sonriendo con una inocencia perturbadora, como si quisiera invitarme a recordar que hay misterios que jamás encontrarán explicación. Aún hoy, cuando conduzco por carreteras solitarias, cada bache, cada sombra y cada susurro del viento me hacen dudar de la seguridad de la realidad. El horror de aquella noche no es un mero recuerdo,
es una presencia latente que me acompaña, recordándome que en el borde de la razón se esconde un abismo de incertidumbre. Y aunque intente convencerme de que todo fue fruto de la imaginación, en el fondo sé que la delgada línea entre lo real y lo paranormal se rompió en aquel fatídico desvío. Este relato, nacido del miedo y la desesperación, es mi forma de confesar que hay experiencias que trascienden lo cotidiano. La carretera maldita y la incesante presencia de una pequeña alma en pena me enseñaron que, a veces, lo inexplicable es la única certeza en un mundo dominado por la incertidumbre. Y aunque trate de dejar atrás aquel oscuro episodio, la sombra de ese desvío mortal sigue acechándome, recordándome que hay caminos en la vida de los que no se puede volver atrás. En definitiva, aquella noche me marcó de forma irrevocable. El terror no solo habitó en la fría brisa del invierno, sino que se instaló en lo más profundo de mi ser, recordándome que hay realidades ocultas bajo la superficie de lo cotidiano. Hoy, al compartir mi historia, mi esperanza es que quien la escuche tenga la precaución de respetar los límites que separan la vida de aquello que yace más allá y que nunca, en un viaje solitario, se atreva a tomar un desvío que pueda cambiar su destino para siempre. Cada kilómetro recorrido en esa carretera desierta es un recordatorio del encuentro con lo inexplicable, de la presencia de una niña perdida en el tiempo y de la noche en la que mi existencia se fusionó con el misterio. Y aunque la voz del viento y la penumbra de la noche sigan llamándome, sé que he sido testigo de un horror que desafía toda lógica, un horror que, aun en la aparente normalidad del día, se oculta en las sombras, esperando el momento en que vuelva a despertar su oscura presencia. Marco mi relato en la convicción de que hay secretos que la razón no puede explicar y que en cada desvío inesperado se esconde el eco de un destino fatal. La advertencia. Me llamo Alejandro y soy de Oaxaca. Nunca imaginé que un viaje familiar pudiera convertirse en la más oscura de las pesadillas. Era una cálida tarde de verano cuando mi familia y yo emprendimos un viaje por carretera hacia las playas del Pacífico. Íbamos mi madre, mi padre, mi hermana mayor y yo, emocionados por la aventura, sin sospechar que aquello marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Al salir de la ciudad, la carretera se extendía solitaria entre montañas y desiertos. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. En ese instante, la atmósfera se cargó de una sensación extraña que se fue intensificando a medida que avanzábamos. No era la simple belleza del atardecer, sino algo que parecía presagiar un infortunio inminente. Mientras la oscuridad caía, decidimos hacer una breve parada en un pequeño pueblo casi olvidado por el tiempo. Habíamos oído rumores de que en esos parajes se escondían historias que ningún forastero podía comprender y aunque no le dimos mayor importancia, sentíamos que algo no encajaba. El pueblo estaba desprovisto de vida, solo unas cuantas casas dispersas y una pequeña tienda en el centro, iluminada de manera tenue. Al acercarnos, mi intuición me advertía que no era un lugar común, pero la necesidad de encontrar un baño y algo de refrigerio nos impulsó a detenernos. Al bajar del vehículo, la sensación de inquietud se hizo más palpable. Entramos a la tienda, donde una anciana de mirada intensa y rasgos marcados nos atendió. Su presencia, casi fantasmal en aquel entorno, parecía emanar una sabiduría ancestral y un profundo pesar. Mientras mi madre y mi hermana se dirigían a utilizar el pequeño servicio, mi padre y yo aprovechamos para comprar algunos víveres. La atmósfera era sombría, y cada rincón del establecimiento parecía ocultar secretos olvidados. La anciana, sin levantar la voz pero con una mirada que helaba la sangre, nos recomendó no demorarnos en ese lugar y de regresar por la carretera. Sin entender completamente sus palabras, agradecimos la advertencia y salimos rápidamente. De vuelta en el vehículo, la carretera se había vuelto aún más desolada. La penumbra era total, solo rota por la luz intermitente de nuestros faros. La sensación de estar siendo observado se hizo insoportable. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío recorría mi espalda. A lo lejos, en un recodo del camino, distinguí la silueta de una figura que parecía esperar. Mi madre, siempre compasiva, sugirió detenernos para ofrecer ayuda. A pesar de mis protestas internas, obedecimos. Detuvimos el coche en la acera y la figura se acercó lentamente.
No era posible ver bien su rostro. Vestía una túnica oscura que cubría casi todo su cuerpo, y su caminar era pausado y metódico, casi como si se desplazara en cámara lenta. La figura se detuvo junto al coche y, sin pronunciar palabra, levantó una mano temblorosa. La oscuridad parecía envolverlo, y en ese instante sentí que algo se movía en mi interior, una mezcla de pánico y fascinación. Mi padre, en un intento de mantener la calma, abrió la ventanilla para preguntar si necesitaba ayuda, pero la respuesta fue un silencio absoluto que heló el ambiente. Fue entonces cuando algo inexplicable sucedió. La figura comenzó a avanzar hacia nuestro vehículo de una manera antinatural, con pasos que retumbaban en la noche, marcados por un eco que parecía provenir de otra época. La luz de los faros iluminó brevemente lo que parecía ser una deformidad en sus extremidades. No se trataba de manos humanas, sino de unas garras alargadas y retorcidas que brillaban en el débil resplandor nocturno. La imagen quedó grabada en mi memoria como una pesadilla hecha carne. Aceleramos sin pensarlo, el motor rugiendo en un intento desesperado de alejarnos de aquella presencia. La carretera se transformó en un laberinto oscuro, con la vegetación cerrándose a ambos lados, como si quisiese atraparnos en un abrazo mortal. El miedo se apoderó de cada uno de nosotros, y aunque intentábamos mantener la compostura, la tensión era palpable. Mi madre, en un acto instintivo, se aferraba al volante y mi padre luchaba por recuperar el control del vehículo. Yo, sentado en el asiento trasero, no podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver aquella figura desaparecer en la negrura. Durante varios minutos que parecieron eternos, el coche se deslizaba por la carretera en una suerte de fuga frenética. La imagen del ser con garras seguía persiguiéndonos en mi mente y cada sombra parecía transformarse en una amenaza. El silencio se había apoderado del interior del vehículo, roto únicamente por el sonido del motor y nuestras respiraciones entrecortadas. En esos momentos, el mundo parecía haberse detenido y la realidad se mezclaba con una alucinación que no tenía fin. Finalmente, tras lo que parecieron horas de terror, llegamos a una zona más iluminada, cerca de un pequeño pueblo. La figura ya no estaba, y una extraña calma se instaló en el ambiente. Aún así, el horror de la experiencia nos dejó marcados de por vida. Durante días, no pudimos dormir. Cada ruido, cada crujido en la noche, era interpretado como el regreso de aquello que nos había perseguido. Los recuerdos se reproducían en nuestras mentes una y otra vez, y el miedo se había impregnado de tal forma en nosotros que la vida cotidiana se volvió un desafío. Con el pasar del tiempo, tratamos de racionalizar lo ocurrido. Mi padre buscó explicaciones en la lógica y la ciencia, atribuyendo el suceso a una ilusión provocada por el cansancio y la tensión. Mi madre, sin embargo, insistía en que habíamos sido testigos de algo que trascendía la realidad, algo que habitaba en los rincones oscuros de esa región olvidada. Mi hermana, la más sensible del grupo, apenas hablaba del incidente, pero sus ojos contaban una historia de terror y desasosiego. Yo, por mi parte, me sumergí en la investigación de las leyendas locales. Descubrí relatos de antiguos rituales y pactos oscuros en aquellos parajes, historias transmitidas de generación en generación entre los pobladores. Se decía que, en noches como aquella, ciertas entidades se manifestaban para proteger un secreto ancestral, una maldición que había sido sellada con sangre y desesperación. Según algunas versiones, la figura que vimos podría haber sido un vigilante de aquellos ritos, un espectro encargado de evitar que extraños perturbaran la paz de un territorio sagrado y olvidado. Cada vez que cierro los ojos, revivo la angustia de aquella noche. No puedo evitar preguntarme qué habría pasado si hubiésemos decidido detenernos y ofrecer ayuda, si hubiésemos desafiado la advertencia de la anciana o ignorado los oscuros presagios que se entretejían en el aire. La experiencia me ha perseguido desde entonces, y a veces, al conducir por caminos solitarios, siento que una presencia invisible me sigue, como un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos y que prefieren permanecer en las sombras. Hoy, ya años después, cuando me encuentro solo en la carretera, el recuerdo de aquella noche me devuelve el terror en cada instante. La incertidumbre sobre la naturaleza de lo que vimos se ha convertido en una obsesión que me impide hallar paz. No sé si fue una manifestación sobrenatural, el eco de un antiguo ritual,
o simplemente el producto de una mente asediada por el miedo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que esa experiencia transformó mi forma de ver el mundo, y cada viaje nocturno se ha convertido en un recordatorio de la fragilidad de la realidad. Desde entonces, evito las carreteras solitarias y trato de viajar siempre de día. La advertencia de la anciana resuena en mi mente como un eco incesante. Hay lugares y momentos en los que lo inexplicable se cierne sobre nosotros, y a veces es mejor no indagar en esos abismos. El miedo que sentí aquella noche no se ha disipado, y aunque he intentado convencerme de que fue solo una alucinación, la evidencia de lo ocurrido permanece, grabada en mi memoria como una marca imborrable. Si alguna vez te encuentras recorriendo esos caminos desolados, recuerda que la oscuridad esconde más de lo que los ojos pueden ver. Hay secretos que es mejor dejar sin descubrir, historias que, por su naturaleza, están destinadas a ser contadas solo por aquellos que han sobrevivido al encuentro. Yo aprendí a un precio muy alto que la realidad puede ser tan aterradora como cualquier mito, y que algunas noches están destinadas a recordarnos que hay sombras en la carretera, siempre acechando, siempre listas para arrastrarnos a un abismo del que no hay retorno. Cada vez que paso por aquella zona, un estremecimiento recorre mi cuerpo. No busco olvidar, pues la memoria es el único testigo de aquello que vivimos, pero me esfuerzo por no volver a desafiar a lo desconocido. La experiencia me ha enseñado a respetar los límites entre lo humano y lo inexplicable, y a comprender que algunas historias de horror son tan reales como el miedo que se siente al enfrentarlas. Hoy, al escribir estas líneas, mi voz tiembla con la urgencia de advertirte: cuida tu camino y no te adentres en territorios donde la noche se vuelve eterna y los secretos se ocultan en cada sombra. La carretera y sus misterios me han marcado para siempre. Mi familia y yo aún intentamos reconstruir la normalidad de nuestras vidas, pero en el fondo sabemos que aquello que presenciamos jamás se desvanecerá. Es un recordatorio persistente de que en el vasto y oscuro territorio de México existen rincones donde la línea entre la realidad y la pesadilla es casi imperceptible. Y aunque trato de dejar atrás ese capítulo, las sombras en la carretera siguen acechando en cada trayecto, esperando el momento oportuno para volver a aparecer, recordándonos que lo inexplicable nunca desaparece por completo. Con el paso del tiempo, he aprendido a vivir con el terror latente, a reconocerlo en el murmullo del viento y en el crujir de las hojas secas al pasar junto al camino. Esa noche me enseñó que el miedo no es solo una emoción pasajera, sino una presencia que, en ocasiones, se instala en el alma de manera indeleble. Y es que hay verdades que son demasiado oscuras para ser olvidadas, y recuerdos que se arrastran con la misma fuerza de la noche. Por eso, si en algún momento decides emprender un viaje por esas rutas olvidadas, mantén la prudencia y la cautela. La experiencia me ha demostrado que, en el silencio de la oscuridad, lo que parece ser una simple sombra puede ser la manifestación de algo mucho más siniestro. Recuerda siempre que la realidad puede transformarse en un laberinto de terror en un abrir y cerrar de ojos, y que las advertencias, aunque parezcan inofensivas, esconden la sabiduría de aquellos que han visto más allá del velo. Esta es mi historia, una crónica de horror que aún me persigue, una lección viviente sobre la fina línea que separa lo cotidiano de lo extraordinariamente macabro. No pretendo que mis palabras asusten a quienes las leen, sino que sirvan como un recordatorio: en la vastedad de la noche, en la soledad de la carretera. Hay presencias que esperan el momento justo para recordarnos que no estamos solos, que el verdadero terror habita en la oscuridad que se esconde en cada recodo, en cada sombra. Hoy, al rememorar aquella experiencia, me doy cuenta de que mi vida cambió para siempre. Lo que comenzó como un inofensivo viaje familiar se transformó en una lucha constante por enfrentar lo desconocido, en un recordatorio perenne de que el horror a veces se oculta en la cotidianidad. Y aunque he intentado construir una existencia sin miedos, cada vez que la noche cae y la carretera se extiende ante mí, no puedo evitar sentir que, en algún lugar, las sombras siguen esperando para volver a aparecer. Esta es mi verdad. Una verdad que prefiero no recordar a menudo, pero que jamás podré borrar. Porque en ese instante, en esa noche de terror, descubrí que hay fuerzas en el mundo capaces de transformar la realidad en una pesadilla interminable. Y mientras la carretera se funde en la penumbra, sé que las sombras jamás se irán por completo, estarán ahí, vigilantes.
recordándonos siempre que la verdadera oscuridad se esconde en el alma de aquellos que se atreven a mirar más allá del velo de lo conocido. Espero que, al leer estas líneas, encuentres en mi relato la advertencia de no desafiar a lo que no se entiende, de respetar los límites entre la realidad y la imaginación, y sobre todo, de recordar que, a veces, el miedo es tan real como la noche que nos envuelve en su manto implacable. La anciana del camino. Mi nombre es Alejandro Domínguez y, aunque han pasado ya varios años, aún siento el escalofrío de aquella noche que marcó mi vida. Era una de esas veladas en las que el frío parecía colarse por cada rendija y el silencio se volvía casi palpable. Viajaba en un viejo sedán, acompañado por mi prima Mariana y mi amigo Raúl, en dirección a una pequeña localidad en el norte de México. La carretera, solitaria y serpenteante, se extendía entre montañas y bosques, sumidos en la oscuridad. Aquel viaje, planeado para una visita familiar, se transformó en una experiencia de terror que jamás olvidaré. Eran aproximadamente las 9 de la noche cuando la atmósfera comenzó a tornarse inquietante. El resplandor de los faros apenas alcanzaba a desvelar la forma de la vía, y en cada curva se esfumaban sombras que parecían tener vida propia. Con cada kilómetro, mi interior se llenaba de una sensación extraña, como si el camino se adentrara en un territorio olvidado por el tiempo, donde la frontera entre lo real y lo inexplicable se difuminaba. Mientras conducíamos en silencio, la monotonía del motor y el golpeteo de las llantas sobre el asfalto eran las únicas notas de una sinfonía fúnebre. Fue en ese preciso instante cuando, en un tramo apartado de la carretera, detecté una figura débil y encorvada al costado del camino. Al principio pensé que se trataba de algún transeúnte extraviado, pero al enfocar mis ojos pude distinguir una silueta que no se movía con naturalidad. Mariana, que siempre había sido sensible a lo paranormal, me indicó que redujera la velocidad para observar con mayor detalle. Sin dudarlo, disminuí la marcha y fue entonces cuando vi a una anciana con el rostro cubierto por un sombrero maltrecho y los hombros caídos por el peso de años de soledad. El ambiente dentro del coche se volvió aún más opresivo. Raúl, sentado en la parte trasera, apretó la frente mientras observaba en silencio, y Mariana me lanzó una mirada que mezclaba compasión y aprensión. Mi instinto me decía que algo no encajaba en esa escena, pero la bondad de Mariana la impulsó a sugerir que detuviéramos el vehículo para ofrecer ayuda. Con el corazón acelerado y un presentimiento desagradable, estacioné el coche al costado de la vía. La anciana se acercó con pasos lentos y temblorosos, como si cada movimiento le costara una eternidad. Su mirada, fija y perdida, transmitía un dolor inexplicable. Sin mucho más que intercambiar, asentí para indicarle que subiera al sedán. La ubicamos en el asiento trasero, donde Raúl, a regañadientes, la miraba con evidente inquietud. Durante el resto del trayecto, la presencia de la anciana impregnó el aire de una energía perturbadora. Sus gestos eran lentos y vacilantes, cada vez que se movía, parecía que cargaba consigo la melancolía de siglos. El silencio en el coche se volvió casi insoportable. Solo se oían los ruidos del motor y el ocasional suspiro de la anciana, el cual parecía un eco de penas antiguas. Mientras avanzábamos por la oscura carretera, noté que la figura de la anciana se iluminaba brevemente por el resplandor del tablero, revelando facciones marcadas por la fatiga y la resignación. En un momento, extendió lentamente su mano temblorosa, señalando hacia un recodo en el camino. Sin necesidad de palabras, comprendimos que ese era el destino al que deseaba llegar. El tramo señalado nos condujo a un desvío en el que la carretera se transformaba en un camino de tierra, rodeado por un espeso bosque que parecía susurrar secretos en la penumbra. A lo lejos, entre la maleza y la oscuridad, distinguí la silueta de una casita de madera, deteriorada por el abandono y casi engullida por la vegetación. La estructura, pequeña y frágil, parecía haber sido olvidada por el tiempo, y sin embargo, allí estaba. Con una mezcla de incertidumbre y compasión, maniobré el vehículo hacia aquella ruta secundaria. El camino de tierra se presentaba angosto y lleno de baches. La luz del sedán se desvanecía entre la niebla que, de forma repentina, comenzó a descender. Cada centímetro recorrido se volvía una lucha contra el miedo. La niebla parecía tener vida propia,
ocultando detalles y distorsionando la realidad. Mientras avanzábamos lentamente, sentí que la atmósfera se cargaba de una tensión insoportable, como si cada sombra escondiera un secreto oscuro. Finalmente, llegamos al claro donde se encontraba la casita. El edificio, cubierto de musgo y con ventanas rotas, desprendía una sensación de abandono absoluto. La anciana, sin mostrar ningún signo de prisa, se bajó del coche y caminó con dificultad hacia la puerta, que se movía al compás del viento. Observé con creciente inquietud cómo desaparecía en el interior de la vivienda, como si se fundiera con la penumbra que la envolvía. Decidimos esperar en el vehículo unos minutos, tratando de comprender lo inexplicable. El silencio fue interrumpido únicamente por el murmullo del viento y el lejano crujido de la madera al compás de la noche. Fue entonces cuando, de forma repentina, el interior del coche se vio invadido por una estática en la radio, una interferencia que se extendía como un lamento. Esa interferencia parecía llevar consigo un mensaje oculto, una especie de advertencia que incrementaba la sensación de desasosiego en el ambiente. Mientras la estática crecía en intensidad, comencé a notar detalles extraños, reflejos en el retrovisor que no se correspondían con la realidad, sombras que parecían moverse con voluntad propia. En uno de esos destellos vislumbré el rostro de la anciana, pero en lugar de la expresión de fatiga que había visto antes, sus ojos se mostraban intensos, casi brillantes, como si albergaran un secreto profundo. El miedo se apoderó de mí, y sentí que mi cuerpo entero se paralizaba ante lo que estaba presenciando. Con el paso de los minutos, la tensión se transformó en un terror incontrolable. Mariana, que se había quedado en silencio durante todo el trayecto, tomó mi brazo de manera urgente, instándome a retomar la marcha y abandonar aquel lugar. Sin embargo, justo cuando intenté encender el motor para continuar, la radio emitió una voz casi imperceptible, mezclada con el sonido de la estática, que parecía decir, «No te vayas». Esa voz, tan tenue y a la vez ensordecedora, retumbó en mi mente y me obligó a dudar de mis propios sentidos. Aún con el temor haciendo estragos en mi interior, decidí que era hora de marcharnos. Con manos temblorosas, puse el coche en marcha, tratando de dejar atrás aquella pesadilla. La carretera volvió a desplegarse ante nosotros, pero la sensación de ser observado persistía. A cada kilómetro, la imagen de la anciana se dibujaba en los espejos, y en cada sombra parecía esconderse algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando el reloj marcó la medianoche, una densa niebla envolvió nuevamente el vehículo. La visibilidad se redujo drásticamente y la atmósfera se tornó casi irreal. En ese instante, una figura emergió de entre la bruma. Era un hombre alto y delgado, con ropas gastadas y un sombrero de ala ancha, cuya presencia imponía un silencio sepulcral. No hubo palabras, solo una mirada penetrante que parecía atravesar el alma, dejándome con una sensación de total vulnerabilidad. Durante unos largos segundos, la figura se mantuvo inmóvil, antes de desvanecerse tan repentinamente como había aparecido. Esa aparición, junto con la persistente imagen de la anciana, hizo que el pánico se apoderara de mí. Cada latido del corazón retumbaba en el silencio y la carretera se transformaba en un interminable corredor de sombras. El miedo me obligó a acelerar, con la esperanza de alcanzar la seguridad de la civilización, pero parecía que el destino se empeñaba en retenernos en aquel lugar maldito. El trayecto de regreso se convirtió en una lucha constante contra la desesperación. Las luces del coche apenas cortaban la oscuridad, y cada kilómetro recorrido era una victoria efímera contra la abrumadora sensación de ser perseguido por presencias invisibles. La niebla volvió a descender, y en su densa cortina de humedad, las formas parecían desdibujarse y reaparecer en el mismo instante, como si la noche se rehusara a dejarme ir. Finalmente, tras lo que me pareció una eternidad, la carretera comenzó a iluminarse con las luces tenues de algún pueblo lejano. La sensación de alivio era casi insoportable, pero el eco de lo vivido seguía retumbando en mi mente. Mariana y Raúl guardaban un silencio que lo decía todo. Ninguno de nosotros pudo articular palabra alguna ante la magnitud de lo sucedido. Con cada metro que nos alejábamos de aquella zona, el terror parecía desvanecerse lentamente, pero las cicatrices de aquella experiencia quedaron grabadas para siempre en mi alma.
Desde esa noche he evitado conducir por caminos solitarios y la idea de viajar en la oscuridad me llena de una inquietud indescriptible. A veces, en pleno día, recuerdo el rostro de la anciana y la mirada escalofriante de aquel hombre misterioso y me pregunto si fueron presencias de otro plano o simplemente ecos de un pasado trágico. He tratado de racionalizar lo sucedido, de encontrar una explicación lógica, pero hay cosas que escapan a la razón y a la luz del día. Hoy, al relatar esta historia, no busco asustar, sino compartir una experiencia que me obligó a cuestionar la delgada línea que separa la realidad de lo sobrenatural. La carretera, con su inmensidad y su soledad, guarda secretos que el tiempo ha olvidado, secretos de almas en pena y espectros que vagan sin descanso, atrapados entre dos mundos. Cada vez que cierro los ojos, revivo aquella noche, la densa niebla, el murmullo de la radio y la mirada penetrante que casi me hace perder la cordura. He aprendido que, en la inmensidad de la noche, existen fuerzas que desafían la lógica, presencias que se ocultan en los rincones más oscuros del asfalto, esperando el instante en que la humanidad se adentre en su territorio. Y es que en cada viaje nocturno, cuando el silencio se torna abrumador y el frío cala hasta los huesos, no puedo evitar sentir que algo me observa desde la penumbra, acechando, aguardando el momento oportuno para recordarme que, a veces, el verdadero horror se esconde en la sombra del asfalto. Esta experiencia me ha dejado una marca indeleble, una lección de que el mundo es mucho más vasto y misterioso de lo que nuestros ojos pueden ver. Aquel viaje me enseñó a respetar las voces del pasado y a comprender que la compasión, aunque noble, a veces nos conduce hacia caminos de los que es difícil escapar. Hoy, cada vez que transito por una carretera desierta, siento que la noche susurra antiguos secretos, y que, en algún lugar entre el murmullo del viento y el crujir de la madera, la sombra del asfalto sigue acechando, lista para reclamar a quien se atreva a adentrarse en su reino. Nunca olvidaré aquella noche, ni el terror que sentí al ver lo inexplicable materializarse ante mis ojos. La experiencia permanece como un recordatorio perpetuo de que existen misterios que escapan a nuestra comprensión y que, a veces, lo desconocido se manifiesta de formas que desafían toda lógica. Y así, en cada viaje, en cada carretera solitaria, me pregunto si acaso, tras cada curva, se esconde otra historia de horror, esperando ser descubierta en la inmensidad de la noche. Con estas palabras, comparto mi verdad, una verdad que aún me persigue y que, en cada recuerdo, me obliga a preguntarme, ¿realmente conocemos los secretos que esconde la oscuridad? Quizás la respuesta se encuentre en el eco silencioso de un camino maldito, en la sombra persistente del asfalto, recordándonos que el miedo, en su forma más pura, es la llave que abre la puerta a lo inexplicable. La niña perdida. Nunca imaginé que un viaje nocturno me marcaría de forma tan indeleble. Fue una de esas noches en las que la realidad se funde con lo inexplicable, cuando la soledad del camino se convierte en el escenario perfecto para los secretos que se ocultan en la penumbra. Yo iba conduciendo por una carretera olvidada en lo profundo del estado de Oaxaca, regresando de un retiro espiritual junto a mi primo y una amiga de la infancia, en busca de paz y reflexión. Sin embargo, lo que iba a vivir esa noche desbancó cualquier noción de tranquilidad. La luna estaba ausente, oculta tras densas nubes, y la única luz provenía de los faros de mi camioneta que iluminaban, de forma tenue, la ruta desierta. El silencio reinaba, roto únicamente por el zumbido constante del motor y el susurro del viento que parecía arrastrar consigo voces olvidadas. Con cada kilómetro recorrido, la atmósfera se volvía más densa, como si la noche misma se cerrara a nuestro paso. Poco después de salir de una pequeña estación de servicio, en la que habíamos detenido brevemente el auto para comprar algo de agua y botanas, percibí algo extraño. A lo lejos, en el costado del camino, distinguí la figura de alguien que se movía de forma errática. Al principio pensé que se trataba de un excursionista perdido, pero conforme me acercaba, la figura se fue definiendo. Era una niña de no más de 10 años, con el rostro bañado en lágrimas y sus pequeñas manos gesticulando de forma desesperada. Una mezcla de pánico y compasión se apoderó de mí, pero mi primo, con voz baja, sugirió que era mejor no detenerse en horas tan intempestivas. Sin embargo, algo en aquellos ojos suplicantes me hizo desobedecer cualquier lógica. Decidí detener la camioneta en un arcén seguro.
Al bajar, la niña se aproximó temblando, como si el frío de la noche hubiera invadido hasta sus huesos. Su presencia parecía un presagio, un aviso de que algo siniestro rondaba esa carretera. Mientras yo la observaba, noté en el ambiente una tensión casi palpable, como si el aire se hubiera espesado y la oscuridad cobrara vida en cada sombra. La pequeña, entre sollozos entrecortados, trató de explicar que había huido de una casa en ruinas en un poblado remoto. Me contó, sin muchos detalles pero con una angustia genuina, que en aquella vieja casona se practicaban rituales oscuros, que su abuela, una mujer de semblante perturbador, había ejecutado costumbres prohibidas en nombre de fuerzas que no comprendía. Con palabras entrecortadas, la niña confesó que había cometido un acto terrible, en un arranque de desesperación, había envenenado a su propia abuela, pues temía las represalias de los espíritus que, según ella, la visitaban cada noche. La revelación me heló la sangre. Esa confesión, enmarcada en el llanto desconsolado de una niña indefensa, desató en mí una mezcla de compasión y terror. No era la primera vez que oía historias de rituales ancestrales y pactos prohibidos en esas tierras, pero ver en carne propia a alguien que había vivido tal pesadilla era algo inédito. Consciente del peligro y del misterio que rodeaba aquella situación, decidí llevarla en la camioneta, convencido de que debía protegerla, aunque una parte de mí dudaba de la realidad de sus palabras. Reanudamos el viaje en silencio, apenas perturbado por el murmullo del motor y el ocasional sollozo de la niña. A medida que avanzábamos, la carretera se transformaba. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros como queriendo advertirnos de algún inminente peligro, y sombras inquietantes se deslizaban a nuestro alrededor. La sensación de ser observado se intensificaba, no había ningún vehículo a la vista, pero cada cruce de luces y cada brisa helada me hacía sospechar que algo nos seguía. El ambiente en el auto era opresivo. Yo, a pesar de la razón, sentía que había cometido un error al detenerme. Pero algo en la mirada suplicante de la niña me decía que debía seguir protegiéndola. En ese trance casi hipnótico, las imágenes de la antigua casona, los rituales prohibidos y los espectros de un pasado sombrío se entrelazaban en mi mente. La idea de que fuerzas malignas pudieran cruzar la delgada línea entre la vida y la muerte era demasiado escalofriante para ser ignorada. A medida que nos acercábamos a la única localidad que se vislumbraba a lo lejos, la tensión alcanzó un clímax. La carretera se volvió un corredor de sombras, y mi corazón latía con fuerza, anunciando un presentimiento inquietante. La niña, con la mirada perdida, comenzó a murmurar sobre la figura de una anciana que la perseguía. Me habló de una mujer de cabellos desgreñados y mirada fría, cuyos pasos resonaban en la penumbra, y de una energía oscura que parecía perseguirla desde el mismo abismo. Aunque sus palabras eran escasas, cada una estaba cargada de un terror palpable que me envolvía por completo. El viaje continuó en un silencio sepulcral, en el que cada kilómetro recorrido se sentía como una eternidad. La sensación de estar siendo acechados por un mal invisible se intensificaba con cada curva de la carretera. A pesar de la calma aparente del paisaje, dentro de mí se gestaba una tormenta de emociones, miedo, culpa y una angustia que me carcomía el alma. Mi mente divagaba en pensamientos oscuros, preguntándose si había invocado algo que no podía controlar, o si simplemente había sido testigo de un destino ya escrito en las sombras. Al llegar a la pequeña localidad, la niña fue llevada a una comisaría para que sus relatos fueran registrados, mientras yo esperaba en la entrada, incapaz de quitarme de la cabeza las imágenes de esa noche. La policía, aunque escéptica al principio, confirmó que en una antigua casa abandonada de las afueras se habían reportado rituales y desapariciones misteriosas. Los relatos de viejas leyendas locales hablaban de pactos con entidades que habitaban en los rincones olvidados de la sierra, y de cómo aquellas almas que osaban desafiar a lo sobrenatural quedaban marcadas para siempre. La experiencia en la carretera se transformó en una obsesión que me persiguió durante meses. Cada noche, al encender la camioneta para volver a recorrer algún tramo familiar, el recuerdo de aquella niña y la silueta fantasmal de la anciana se abrían paso en mi mente. No podía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el terror de esa noche, el murmullo del viento que parecía repetir palabras ininteligibles y la imagen fija de una figura oscura que se desvanecía entre la niebla.
Con el paso del tiempo, comencé a investigar las leyendas locales y a indagar en los oscuros relatos del lugar. Descubrí que, según antiguas tradiciones, ciertas casas y caminos estaban marcados por energías negativas, lugares donde la muerte y la vida se entrelazaban en un baile macabro. Se decía que en esas noches sin luna, el velo entre ambos mundos se hacía extremadamente fino, permitiendo que almas en pena y entidades olvidadas se manifestaran sin restricciones. Esa idea, aunque aterradora, encontraba eco en mi propia experiencia y me llevó a cuestionarme la naturaleza misma del mal que había presenciado. Las respuestas, sin embargo, se mantenían esquivas. No pude confirmar con certeza si la niña había sido víctima de un siniestro destino o si, por el contrario, había sido el instrumento involuntario de fuerzas mayores. Lo único cierto era el terror que sentí al estar en su presencia y la inquietud que aquella noche dejó en mi alma. La imagen de la anciana, con su semblante perturbador y su mirada inhumana, se había grabado en mi memoria, recordándome que hay abismos en los que la razón se pierde y que la oscuridad puede engullir a quienes se atreven a mirar demasiado de cerca. Con el tiempo, traté de retomar mi vida normal, pero el eco de aquella noche se hacía presente en cada detalle. En los momentos de soledad, en la quietud de mi habitación o al escuchar el susurro del viento en las ramas, me parecía oír una voz lejana que repetía fragmentos de un antiguo conjuro. Cada viaje en carretera se convertía en una experiencia cargada de ansiedad y la simple idea de conducir por rutas solitarias me llenaba de un temor irracional. Los recuerdos, como fantasmas, se aparecían en cada recodo, en cada sombra que se movía sin razón aparente. He compartido esta historia no para asustar por el mero placer del horror, sino para advertir que en las carreteras de México existen rincones donde lo inexplicable cobra vida. Esos caminos, que a simple vista parecen inofensivos, esconden secretos que pueden llegar a perturbar la mente y el alma de quien se atreva a transitar por ellos en la noche. Aquella experiencia me enseñó que, a veces, lo que se oculta en la oscuridad no es fruto de la imaginación, sino realidades tan perturbadoras que desafían toda lógica. Hoy, cada vez que contemplo el horizonte en una noche sin luna, me inundo de recuerdos de aquella noche. La angustia, el misterio y la sensación de haber estado tan cerca del abismo me hacen comprender que hay límites que quizás nunca debamos cruzar. Aun cuando el paso del tiempo me ha permitido mantenerme en relativa calma, el eco de aquel viaje sigue retumbando en mi interior, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, jamás se pueden cerrar. He aprendido a convivir con esa cicatriz en el alma, a aceptar que hay cosas en este mundo que trascienden la comprensión humana. La soledad de la carretera, el murmullo del viento y la fría presencia de la noche son ahora parte de mi existencia. Sin embargo, me niego a olvidar lo vivido. Es un recordatorio perpetuo de que el terror real no es aquel que se exhibe en gestos exagerados o escenas sangrientas, sino en la sutil y constante presencia de lo desconocido, en el latido acelerado del corazón ante lo inexplicable. A veces, al amanecer, me encuentro vagando por aquellos caminos que un día recorrí con indiferencia, pero que ahora me revelan su verdadero rostro. La bruma matutina y el eco distante de pasos invisibles me acompañan y en el silencio de esas horas, me pregunto si acaso la inocencia perdida de aquella niña y la sombra persistente de la anciana son parte de un ciclo eterno de penas y maldiciones. Quizá en alguna parte, en la inmensidad de la noche, esas almas sigan buscando redención o venganza y sus susurros se funden con el viento. Hoy, con la mente aún aturdida por aquel episodio, continúo mi vida con cautela, evitando las rutas solitarias y tratando de no dejar que la memoria me invada en los momentos de quietud. Pero sé que, en algún rincón de la vastedad de México, la oscuridad sigue acechando, aguardando el instante en que vuelva a bajar el telón y revele sus secretos más oscuros. No pretendo que mi relato sea recibido como un simple cuento de terror. Es, más bien, el testimonio de una noche en la que la frontera entre la vida y la muerte se difuminó, una experiencia tan real y perturbadora que aún me hace cuestionar cada sombra y cada sonido en la oscuridad. Con cada kilómetro recorrido, cada noche sin luna, la imagen de aquella niña y la figura espectral de su perseguidora se mantienen vivas, recordándome que el mal puede residir en los lugares más inesperados. Si algo aprendí de esa noche es que existen energías que trascienden nuestra comprensión,
presencias que no se rinden ante la lógica y que pueden transformar una ruta conocida en un pasaje hacia lo desconocido. Así, cada vez que me siento al volante, lo hago con una cautela renovada, consciente de que, a veces, la noche esconde más de lo que los ojos pueden ver. Y mientras el eco de esa experiencia resuena en mi interior, me pregunto si, en algún lugar de la vasta oscuridad, otras almas perdidas continúan su viaje, atrapadas en un ciclo interminable de terror y redención. Ecos de la carretera es el relato de aquella noche, una confesión silenciosa de lo inexplicable, un testimonio de que el horror verdadero no siempre viene en forma de gritos o de violencia desmedida, sino en la sutil, casi imperceptible, presencia de lo sobrenatural que, a la vuelta de cada recodo, nos espera para recordarnos lo frágil que es nuestra existencia. Hoy, cada vez que el viento susurra entre los árboles y la oscuridad se cierne sobre las rutas de México, sé que hay algo más allá de lo que la razón puede explicar. Y aunque he intentado olvidar aquel episodio, su sombra permanece, marcándome para siempre y recordándome que en cada viaje nocturno, el terror puede acechar en los lugares más insospechados. Con estas palabras dejo constancia de mi experiencia, esperando que sirva de advertencia a quienes se aventuren en la soledad de la noche. Porque hay caminos donde el silencio oculta secretos impensables y hay almas que, una vez perdidas en la oscuridad, jamás encuentran la paz. La niña perdida. Nunca imaginé que un viaje nocturno me marcaría de forma tan indeleble. Fue una de esas noches en las que la realidad se funde con lo inexplicable, cuando la soledad del camino se convierte en el escenario perfecto para los secretos que se ocultan en la penumbra. Yo iba conduciendo por una carretera olvidada en lo profundo del estado de Oaxaca, regresando de un retiro espiritual junto a mi primo y una amiga de la infancia, en busca de paz y reflexión. Sin embargo, lo que iba a vivir esa noche desbancó cualquier noción de tranquilidad. La luna estaba ausente, oculta tras densas nubes, y la única luz provenía de los faros de mi camioneta que iluminaban, de forma tenue, la ruta desierta. El silencio reinaba, roto únicamente por el zumbido constante del motor y el susurro del viento que parecía arrastrar consigo voces olvidadas. Con cada kilómetro recorrido, la atmósfera se volvía más densa, como si la noche misma se cerrara a nuestro paso. Poco después de salir de una pequeña estación de servicio, en la que habíamos detenido brevemente el auto para comprar algo de agua y botanas, percibí algo extraño. A lo lejos, en el costado del camino, distinguí la figura de alguien que se movía de forma errática. Al principio pensé que se trataba de un excursionista perdido, pero conforme me acercaba, la figura se fue definiendo. Era una niña de no más de 10 años, con el rostro bañado en lágrimas y sus pequeñas manos gesticulando de forma desesperada. Una mezcla de pánico y compasión se apoderó de mí, pero mi primo, con voz baja, sugirió que era mejor no detenerse en horas tan intempestivas. Sin embargo, algo en aquellos ojos suplicantes me hizo desobedecer cualquier lógica. Decidí detener la camioneta en un arcén seguro. Al bajar, la niña se aproximó temblando, como si el frío de la noche hubiera invadido hasta sus huesos. Su presencia parecía un presagio, un aviso de que algo siniestro rondaba esa carretera. Mientras yo la observaba, noté en el ambiente una tensión casi palpable, como si el aire se hubiera espesado y la oscuridad cobrara vida en cada sombra. La pequeña, entre sollozos entrecortados, trató de explicar que había huido de una casa en ruinas en un poblado remoto. Me contó, sin muchos detalles pero con una angustia genuina, que en aquella vieja casona se practicaban rituales oscuros, que su abuela, una mujer de semblante perturbador, había ejecutado costumbres prohibidas en nombre de fuerzas que no comprendía. Con palabras entrecortadas, la niña confesó que había cometido un acto terrible. En un arranque de desesperación, había envenenado a su propia abuela, pues temía las represalias de los espíritus que, según ella, la visitaban cada noche. La revelación me heló la sangre. Esa confesión, enmarcada en el llanto desconsolado de una niña indefensa, desató en mí una mezcla de compasión y terror. No era la primera vez que oía historias de rituales ancestrales y pactos prohibidos en esas tierras, pero ver en carne propia a alguien que había vivido tal pesadilla era algo inédito.
Consciente del peligro y del misterio que rodeaba aquella situación, decidí llevarla en la camioneta, convencido de que debía protegerla, aunque una parte de mí dudaba de la realidad de sus palabras. Reanudamos el viaje en silencio, apenas perturbado por el murmullo del motor y el ocasional sollozo de la niña. A medida que avanzábamos, la carretera se transformaba. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros como queriendo advertirnos de algún inminente peligro, y sombras inquietantes se deslizaban a nuestro alrededor. La sensación de ser observado se intensificaba. No había ningún vehículo a la vista, pero cada cruce de luces y cada brisa helada me hacía sospechar que algo nos seguía. El ambiente en el auto era opresivo. Yo, a pesar de la razón, sentía que había cometido un error al detenerme. Pero algo en la mirada suplicante de la niña me decía que debía seguir protegiéndola. En ese trance casi hipnótico, las imágenes de la antigua casona, los rituales prohibidos y los espectros de un pasado sombrío se entrelazaban en mi mente. La idea de que fuerzas malignas pudieran cruzar la delgada línea entre la vida y la muerte era demasiado escalofriante para ser ignorada. A medida que nos acercábamos a la única localidad que se vislumbraba a lo lejos, la tensión alcanzó un clímax. La carretera se volvió un corredor de sombras, y mi corazón latía con fuerza, anunciando un presentimiento inquietante. La niña, con la mirada perdida, comenzó a murmurar sobre la figura de una anciana que la perseguía. Me habló de una mujer de cabellos desgreñados y mirada fría, cuyos pasos resonaban en la penumbra, y de una energía oscura que parecía perseguirla desde el mismo abismo. Aunque sus palabras eran escasas, cada una estaba cargada de un terror palpable que me envolvía por completo. El viaje continuó en un silencio sepulcral, en el que cada kilómetro recorrido se sentía como una eternidad. La sensación de estar siendo acechados por un mal invisible se intensificaba con cada curva de la carretera. A pesar de la calma aparente del paisaje, dentro de mí se gestaba una tormenta de emociones, miedo, culpa y una angustia que me carcomía el alma. Mi mente divagaba en pensamientos oscuros, preguntándose si había invocado algo que no podía controlar, o si simplemente había sido testigo de un destino ya escrito en las sombras. Al llegar a la pequeña localidad, la niña fue llevada a una comisaría para que sus relatos fueran registrados, mientras yo esperaba en la entrada, incapaz de quitarme de la cabeza las imágenes de esa noche. La policía, aunque escéptica al principio, confirmó que en una antigua casa abandonada de las afueras se habían reportado rituales y desapariciones misteriosas. Los relatos de viejas leyendas locales hablaban de pactos con entidades que habitaban en los rincones olvidados de la sierra, y de cómo aquellas almas que osaban desafiar a lo sobrenatural quedaban marcadas para siempre. La experiencia en la carretera se transformó en una obsesión que me persiguió durante meses. Cada noche, al encender la camioneta para volver a recorrer algún tramo familiar, el recuerdo de aquella niña y la silueta fantasmal de la anciana se abrían paso en mi mente. No podía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el terror de esa noche, el murmullo del viento que parecía repetir palabras ininteligibles y la imagen fija de una figura oscura que se desvanecía entre la niebla. Con el paso del tiempo, comencé a investigar las leyendas locales y a indagar en los oscuros relatos del lugar. Descubrí que, según antiguas tradiciones, ciertas casas y caminos estaban marcados por energías negativas, lugares donde la muerte y la vida se entrelazaban en un baile macabro. Se decía que en esas noches sin luna, el velo entre ambos mundos se hacía extremadamente fino, permitiendo que almas en pena y entidades olvidadas se manifestaran sin restricciones. Esa idea, aunque aterradora, encontraba eco en mi propia experiencia y me llevó a cuestionarme la naturaleza misma del mal que había presenciado. Las respuestas, sin embargo, se mantenían esquivas. No pude confirmar con certeza si la niña había sido víctima de un siniestro destino o si, por el contrario, había sido el instrumento involuntario de fuerzas mayores. Lo único cierto era el terror que sentía al estar en su presencia y la inquietud que aquella noche dejó en mi alma. La imagen de la anciana, con su semblante perturbador y su mirada inhumana, se había grabado en mi memoria, recordándome que hay abismos en los que la razón se pierde y que la oscuridad puede engullir a quienes se atreven a mirar demasiado de cerca. Con el tiempo, traté de retomar mi vida normal, pero el eco de aquella noche se hacía presente en cada detalle.
En los momentos de soledad, en la quietud de mi habitación o al escuchar el susurro del viento en las ramas, me parecía oír una voz lejana que repetía fragmentos de un antiguo conjuro. Cada viaje en carretera se convertía en una experiencia cargada de ansiedad y la simple idea de conducir por rutas solitarias me llenaba de un temor irracional. Los recuerdos, como fantasmas, se aparecían en cada recodo, en cada sombra que se movía sin razón aparente. He compartido esta historia no para asustar por el mero placer del horror, sino para advertir que en las carreteras de México existen rincones donde lo inexplicable cobra vida. Esos caminos, que a simple vista parecen inofensivos, esconden secretos que pueden llegar a perturbar la mente y el alma de quien se atreva a transitar por ellos en la noche. Aquella experiencia me enseñó que, a veces, lo que se oculta en la oscuridad no es fruto de la imaginación, sino realidades tan perturbadoras que desafían toda lógica. Hoy, cada vez que contemplo el horizonte en una noche sin luna, me inundo de recuerdos de aquella noche. La angustia, el misterio y la sensación de haber estado tan cerca del abismo me hacen comprender que hay límites que quizás nunca debamos cruzar. Aun cuando el paso del tiempo me ha permitido mantenerme en relativa calma, el eco de aquel viaje sigue retumbando en mi interior, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, jamás se pueden cerrar. He aprendido a convivir con esa cicatriz en el alma, a aceptar que hay cosas en este mundo que trascienden la comprensión humana. La soledad de la carretera, el murmullo del viento y la fría presencia de la noche son ahora parte de mi existencia. Sin embargo, me niego a olvidar lo vivido. Es un recordatorio perpetuo de que el terror real no es aquel que se exhibe en gestos exagerados o escenas sangrientas, sino en la sutil y constante presencia de lo desconocido, en el latido acelerado del corazón ante lo inexplicable. A veces, al amanecer, me encuentro vagando por aquellos caminos que un día recorrí con indiferencia, pero que ahora me revelan su verdadero rostro. La bruma matutina y el eco distante de pasos invisibles me acompañan y en el silencio de esas horas, me pregunto si acaso la inocencia perdida de aquella niña y la sombra persistente de la anciana son parte de un ciclo eterno de penas y maldiciones. Quizá en alguna parte, en la inmensidad de la noche, esas almas sigan buscando redención o venganza y sus susurros se funden con el viento. Hoy, con la mente aún aturdida por aquel episodio, continúo mi vida con cautela, evitando las rutas solitarias y tratando de no dejar que la memoria me invada en los momentos de quietud. Pero sé que, en algún rincón de la vastedad de México, la oscuridad sigue acechando, aguardando el instante en que vuelva a bajar el telón y revele sus secretos más oscuros. No pretendo que mi relato sea recibido como un simple cuento de terror. Es, más bien, el testimonio de una noche en la que la frontera entre la vida y la muerte se difuminó, una experiencia tan real y perturbadora que aún me hace cuestionar cada sombra y cada sonido en la oscuridad. Con cada kilómetro recorrido, cada noche sin luna, la imagen de aquella niña y la figura espectral de su perseguidora se mantienen vivas, recordándome que el mal puede residir en los lugares más inesperados. Si algo aprendí de esa noche es que existen energías que trascienden nuestra comprensión, presencias que no se rinden ante la lógica y que pueden transformar una ruta conocida en un pasaje hacia lo desconocido. Así, cada vez que me siento al volante, lo hago con una cautela renovada, consciente de que, a veces, la noche esconde más de lo que los ojos pueden ver. Y mientras el eco de esa experiencia resuena en mi interior, me pregunto si, en algún lugar de la vasta oscuridad, otras almas perdidas continúan su viaje, atrapadas en un ciclo interminable de terror y redención. Ecos de la carretera es el relato de aquella noche, una confesión silenciosa de lo inexplicable, un testimonio de que el horror verdadero no siempre viene en forma de gritos o de violencia desmedida, sino en la sutil, casi imperceptible, presencia de lo sobrenatural que, a la vuelta de cada recodo, nos espera para recordarnos lo frágil que es nuestra existencia. Hoy, cada vez que el viento susurra entre los árboles y la oscuridad se cierne sobre las rutas de México, sé que hay algo más allá de lo que la razón puede explicar. Y aunque he intentado olvidar aquel episodio, su sombra permanece, marcándome para siempre y recordándome que en cada viaje nocturno, el terror puede acechar en los lugares más insospechados. Con estas palabras dejo constancia de mi experiencia, esperando que sirva de advertencia a quienes se aventuren en la soledad de la noche.
Porque hay caminos donde el silencio oculta secretos impensables y hay almas que, una vez perdidas en la oscuridad, jamás encuentran la paz. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.